La organización EDUI 21 plantea un acuerdo nacional educativo y es por eso que el lunes se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y tiene previsto además reunirse con distintos referentes políticos. Según las proyecciones que manejan, 100.000 estudiantes quedarían por fuera del sistema en el año 2030 y es por eso que se plantea una reforma urgente. Ahora bien, ¿qué características debería tener esa reforma? ¿Qué rol deberían jugar los docentes? Este y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. El Movimiento Ciudadano EDUI 21 se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou este lunes y le entregó una carta proponiéndole una transformación integral del sistema educativo. Una reforma por la que viene pujando desde su presentación en sociedad en 2018. La carta firmada por Juan Pedro Mir califica el desafío educativo como una urgencia. Señala que habrán 100.000 estudiantes menos en el sistema educativo para el año 2030 y quienes se mantengan en el sistema no contarán con las competencias ni conocimientos básicos para las demandas de la sociedad. La carta destaca el proceso educativo post-pandemia en virtud del compromiso docente y la participación del Plan Ceibal. Creemos fundamental incrementar los procesos de transformación educativa desde una política de Estado con los recursos adecuados y sin obstáculos corporativos, señalan. Los temas que la organización pretende poner en discusión son la extensión del tiempo pedagógico en educación inicial, primaria y media, el desarrollo curricular, la gestión de centros educativos e incorporación de equipos multidisciplinarios, la singularización y protección de las trayectorias educativas, el desarrollo de nuevos formatos de supervisión integral, la articulación eficaz de recursos y propuestas sociocomunitarias en los diferentes territorios, el desarrollo de un estatuto docente que respete derechos promoviendo la profesionalización y la creación de un sistema nacional de acreditación de saberes. Y vamos a hablar de educación, un tema muy importante y es por eso que tenemos a Juan Pedro Mir aquí en el estudio, maestro licenciado en educación y director de EDUI 21. Juan Pedro, es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, estuvieron reunidos con el presidente de la República. No es la primera vez que ustedes vienen No. planteando la necesidad de un acuerdo nacional a nivel educativo. ¿Por qué volvieron a insistir ahora? Nosotros desde que nacimos estamos planteando como Movimiento Ciudadano la necesidad de grandes acuerdos en algo que en general nadie está en contra. Es decir, cuando se le pregunta a cualquier ciudadano si la educación tiene que ser una política de Estado, creo que en esto estamos todos de acuerdo. El punto es qué contenido le damos a ese acuerdo. ¿Y por qué elegimos este momento? Bueno, pues después de pasado el referéndum, necesariamente estaba toda la discusión social en torno al tema de la LUC, y una vez pasado las definiciones que se dieron, creímos necesario volver a poner en la agenda el tema educativo, donde sigue siendo necesario, desde nuestro punto de vista, que el Uruguay visualice la importancia estratégica, ciudadana, de derechos, de la construcción de un sistema educativo más equitativo, más justo y más efectivo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del presidente el lunes? La respuesta del presidente fue recibirnos, fue una respuesta, él ha sido siempre atento y contesta a nuestros planteos, nos escuchó, no nos dio respuestas inmediatas en cuanto a los temas porque se van a vehiculizar, cierto apoyo y cierto quizás escepticismo a la hora de generar esa ronda de acuerdos políticos, pero creo que es un punto en cuanto a la respuesta, fue nosotros entendimos necesario empezar por el presidente y después acercarnos al conjunto de los partidos políticos. Fue una respuesta de apertura y nosotros señalamos algunos temas como por ejemplo el tema presupuestal, como el tema curricular, como el tema necesarios de seguir y de marcar cambios y de profundizaciones en el proceso actual y bueno, va por ahí. Ajá, ahora vamos a ir a algunos de esos puntos, Juan Pedro, pero venimos hablando de educación hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Y uno de los desafíos que parece hoy estar presente, ya también desde hace tiempo, es romper la barrera de los intereses políticos, ¿no? Los políticos partidarios, porque muchas veces la educación es como un botín político, siempre está. ¿Crees que es posible eso? Yo creo que hay que convivir con el conflicto. Yo creo que nosotros desde que se volvió la democracia en el año 85, los tres partidos principales han estado en el poder, ha habido, atrás de todo el ruido de los conflictos, si uno ve desde el 85 hasta el presente, algunas líneas de continuidad que son patrimonio nacional, del conjunto de la ciudadanía. Por ejemplo, la extensión del ciclo básico.
la extensión, si bien tenemos muy malos números a la hora de aprobación de enseñanza media superior, pero sin duda que en estos últimos 35 años ha habido una extensión del universo educativo hacia enseñanza media superior y hacia educación inicial. Por ejemplo, los logros del Plan Ceibal, por ejemplo, la necesidad que todos los partidos lo visualizan de la formación docente universitaria, temas que están laudados en Uruguay. La educación como una política de derechos humanos, la educación laica, que parece que fuera un estado natural, pero hoy el mundo está discutiendo y a veces con visiones muy retardatarias sobre la laicidad. En Uruguay nadie discute. Podemos hacer énfasis sobre un modelo de laicidad u otro, pero nadie discute la laicidad como espacio plural, como espacio vinculado al pensamiento no dogmático, a la ciencia. Nadie discute eso. La extensión de la escucha hacia los alumnos, la profesionalización docente, hay grandes titulares de acuerdo. El problema, como decís vos, es cuando eso se convierte más en un debate político partidario como botín, que ahí se anula. Y uno de los desafíos es seguir insistiendo desde los distintos lados y entre esos EDUI para fortalecer unas políticas de Estado y un acuerdo nacional. ¿Cuánto pesa en ese sentido las respuestas que le dio la calle Pou el lunes? Yo creo que fue un buen envión, ¿no? Yo creo que el haber hablado con el presidente y ahora tener el abanico de entrevistas que tenemos pendiente nos permite a nosotros seguir posicionando. Por algo estoy acá, no estoy acá por mí, estoy acá porque formamos parte de una iniciativa que amplifica el tema educativo y hemos estado en el tema desde que nos entrevistamos con el presidente. Entonces creemos que somos una gotita más en la discusión de lo educativo. ¿Tuvieron respuesta ya de algún otro referente político en esta Tenemos serie de reuniones? entrevistas, no está agendado, pero Ajá. vamos a tener respuesta seguramente de todos los partidos políticos, con los cuales nos entrevistamos antes de las elecciones y con todos tuvimos contacto directo. Uno cuando plantea y habla de reforma en la educación, en mi caso, quizás esté equivocado, pero no solo piensa en los políticos. Claro. Obviamente que la pata política es muy importante en toda esta historia, pero después está el componente docente, los sindicatos. Cuando hablamos de reforma, ¿es posible integrar a todos estos actores? Es imprescindible, si no, no hay transformación. El techo de cualquier transformación educativa es el compromiso del conjunto de los actores sociales y particularmente de los docentes. O sea, el techo de cualquier construcción educativa a nivel mundial es el nivel de compromiso y de profesionalidad docente. Y Uruguay tiene una fantástica tradición en eso, las mejores tradiciones nacionales en la historia del siglo XIX, XX y de lo que va del XXI está en el nivel de compromiso docente y los actores sociales que no pueden ser desconocidos. Particularmente en Uruguay el peso de las asambleas técnicas docentes y los sindicatos, ¿no? No pueden formar parte, no pueden estar fuera de la mesa de discusión de ninguna manera. Ahora, los sindicatos son muy críticos con la política educativa de este gobierno, también lo fueron con los anteriores. Exacto. ¿Cómo se logra convencer a los sindicatos para formar parte de esta reforma y que estén de acuerdo? Hay que construir líneas. Históricamente en Uruguay los sindicatos, por lo menos desde el 72 para acá, que hubo una gran huelga de maestros con la ley de educación de su momento, los sindicatos y el poder político de turno, cualquiera sea, se enfrentaron. O hubo marcos de confrontación. Pero una democracia implica construir esos acuerdos y esos esfuerzos, y hubo construcciones de políticas donde los sindicatos han participado. Y sobre todo también la parte técnica de los proyectos docentes a través de las ATD. Por ejemplo, es necesaria y fundamental la inclusión de las ATD y de los sindicatos y de las expresiones docentes en el cambio curricular. Por ejemplo, es fundamental en los marcos de participación. Hoy los docentes forman parte del CODICEN. Entonces, construir sus acuerdos en funciones programáticos, presupuestales, profesionales, es parte de la agenda. Ahora, son varios temas, como mencionabas recién, Sí. Juan Pedro, ¿no? Esta reforma o una reforma implica esfuerzo a distinto nivel, programático, institucional, económico, ni que hablar. En ese sentido, la calle Pou, ¿qué respuesta le dio? Desde el punto de vista económico, por ejemplo, también, ¿no? Lo que nos dio a entender es que no iba a haber gasto cero en la rendición de cuentas. Y que había Ahí está la clave, ¿no? La rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una muestra. Ahí hay una señal clarísima. Exactamente, exactamente. Y acá, ojalá la sociedad, ojalá seamos capaces de ser parte de un proceso social donde vea, no solo agregar más dinero a la educación, que hay que agregarlo. Uruguay sigue teniendo en el promedio de América Latina, así como tenemos un promedio en cuanto al gasto en salud cercano a la OECD, un 9%, no así en educación. Uruguay sigue invirtiendo poco en educación e innovación y es necesario la transferencia para tener educación de calidad en el universo
de la propuesta pública. Pero tiene que haber lo que nosotros en EDUI llamamos un blindaje presupuestal en torno, por ejemplo, si queremos abarcar y desarrollar la extensión del tiempo pedagógico. Hoy las escuelas de tiempo extendido, por ejemplo, tienen lista de espera de 200 niños en marzo. En febrero o marzo, cuando se da la inscripción de los niños, basta pasar por la puerta de una escuela de tiempo pedagógico extendido, hay colas a partir de las 4 de la mañana. Hay gente que pasa la noche ahí durmiendo para poder inscribir a la niña o el niño, ¿no? Exactamente. Entonces, nos está pasando, por eso es necesario la extensión del tiempo pedagógico por parte de la propuesta educativa, que no implica la coordinación con otras actividades o propuestas socioeducativas de la sociedad civil. Pero ahí el Uruguay tiene que decidir cuánto le va a dar a la educación, y también un dato nada menor. Tenemos que construir acuerdo de qué le pedimos a la educación, diferenciando qué son problemas educativos de qué son problemas sociales, culturales, económicos, porque ni a la escuela, ni al liceo, ni a los centros educativos en general se los puede cargar de problemáticas que son de otra índole, ¿no? Ahora, ese es un detalle muy interesante porque apunta a que no todo se soluciona con plata. O sea, no todo se soluciona por plata y no todo se soluciona en el centro educativo. Entonces es muy importante que haya, conjuntamente con políticas educativas robustas, políticas sociales, políticas de empleo, políticas demográficas. Cuando nosotros hacemos alusión que para el 2030, tomado del Fondo de Naciones Unidas para las Naciones Unidas para la Población, información oficial de la ANEP, para el 2030 va a haber 100.000 estudiantes menos en el sistema. ¿Por qué? Porque bajó estrepitosamente la natalidad. ¿Eso va a ser un problema o es una oportunidad para Uruguay? Dentro de 3 años va a haber 20.000 niños menos en educación inicial. De una matrícula hoy de 70.000 niños en educación inicial, vamos a perder 20.000 en 3 años. Esa cantidad que perdemos la utilizamos como forma de distribuir los recursos para aumentar el tiempo pedagógico, mejorar el pago a nuestros docentes, hacer incentivos para la mejora, o desperdiciamos esa oportunidad que tenemos histórica. El desafío demográfico puede ser un problema, pero puede ser una oportunidad también. Y a mí me da la sensación que esa discusión no se está dando hoy. No se está hablando de educación, estimado. Nos surgen como país otros temas. Seguridad, en la agenda surge, en las entrevistas, en las informaciones a la población o las entrevistas sobre las preocupaciones, lo educativo es un 6%. Creo que ahí uno de los temas es que somos demasiado, como sociedad, muy autoindulgentes con el tema educativo. Cuando la educación está presente en todo, ¿no? En la seguridad, cuando uno quiere combatir la seguridad, la educación está presente, en la salud, en la alimentación. Es cierto que hoy quizás las prioridades, o la gente necesita comer o tiene algunos problemas económicos y quizá pasa por ahí, pero lo educativo debería ser prioridad. Y cuando uno habla de reformas educativas, por lo general siempre tiende a pensar en plazos largos. La transformación de una educación no se hace en 2, 5 ni 10 años. Hay que pensar en 20, en 30, si uno quiere tener resultados realmente positivos. ¿Cómo se encaja y vuelve a lo mismo? A la discusión política y al día a día político que tenemos en el Uruguay. Yo tengo una deformación que soy muy vareliano, muy vareliano. Uno se imagina que la reforma vareliana fue de un día para otro y que de un día para otro Varela fundó escuelas y en 5 años dejamos de ser un país analfabeto. Los índices de analfabetismo en Uruguay cerraron en 1950. Llegó a la reforma vareliana 70 años universalizar la educación primaria. Entonces, como tú decís, las miradas de política educativa son a largo plazo. Cuando José Valle y Ordóñez fundó los liceos departamentales, fundó y desarrolló los liceos departamentales, era una odisea, era una utopía. ¿Para qué queríamos un liceo en ciudades donde no iba a estar la universidad? Para aquella vieja concepción de enseñanza secundaria propedéutica de la universidad. Entonces, esa visión de Valle, del nacionalismo popular, que atraviesa el conjunto de las propuestas democráticas uruguayas, apostaron a largo plazo. Y Uruguay fue precursor en el mundo de los modelos pedagógicos, a largo plazo. Fundamos el primer jardín de infantes de América, lo fundó Enriqueta Compti-Riquet, acá a 10 minutos de este lugar. Es el primer jardín de infantes de América. Enriqueta viajó a Europa, promovida, pagada por el Estado. Cuando vino, desarrolló su modelo de educación natural y del jardín de infantes, siempre apostando a largo plazo. Creo que ahí es donde nos debemos como país el conjunto de acuerdos políticos, el blindaje presupuestal, los actores, para poder mirar esa mirada a 30 años. Se entiende esa mirada larga, ¿no? A largo plazo. De todos modos,
¿Hay políticas que puedan dar resultado a corto plazo, cosas Sí, puntuales? sí, sí, Por sí. ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, tenemos un enorme rezago y abandono de jóvenes que no pudieron continuar sus estudios. Por eso hablamos de una política nacional de acreditación de saberes, que a través, que no estamos inventando nada que ya no exista en el mundo, pero una persona que abandonó, por ejemplo, en tercer año de secundaria y tiene segundo aprobado y hoy tiene 30 años, tú no le puedes hacer volver a tercer año de secundaria y hacer... No. Entonces tienes que... Y capaz que esa persona tuvo un desarrollo profesional y de vida que le permitió desarrollarse en determinadas áreas. Entonces, el sistema tiene que acreditar la experiencia de vida y permitir su continuidad en el sistema. Entonces, la acreditación de saberes, la acreditación de enseñanza secundaria, el desarrollo necesario del incremento, perdón, de la aprobación y de la aprobación en enseñanza media superior, que tenemos de los índices más bajos en América Latina, tenemos solamente un 40%, creo que es uno de los desafíos que pueden verse a corto plazo y ojalá sea arropado por el conjunto de actores del sistema. DUI 21 en 2018 presentó un libro abierto que apuntaba a una reforma, a una transformación de la educación. ¿Qué dimensión toma esa propuesta con este documento marco de la ANEP que presentó el gobierno que también pretende reformar la educación? ¿Cómo se compara eso? Hay puntos en común. Por ejemplo, el gran desafío que tenemos nosotros como país es desarrollar un marco curricular de 3 años a 18 años de la educación obligatoria que tenga coherencia interna, ¿no? No puede ser que haya, por ejemplo, una concepción, por ejemplo, de la lengua materna, de la lengua, de la lengua española, diferente del idioma español inicial que en primer año de secundaria, porque el niño es el mismo. Entonces, esa superación de esos compartimentos estancos se dan por un desarrollo de un marco curricular común. Está la propuesta presentada por la ANEP, creemos que hay cosas muy interesantes en esa propuesta, entre ellos la construcción de competencias que nos habilitan en forma muy interesante en ese marco que creemos que hay que discutir, que hay que profundizar, pero se plantea, por ejemplo, las competencias en los nuevos lenguajes, las competencias en la mirada ambiental, las competencias en capacidades intrapersonales. Creo que eso va en sentido de las transformaciones. Pero todo eso también está atado a dos cosas: a que el sistema se ponga de acuerdo y rompa los compartimentos estancos entre primaria, secundaria y enseñanza técnica, y también, por supuesto, la asignación presupuestal. Sin eso va a ser muy difícil las cosas. Uno de los puntos importantes de ese documento de la ANEP es el enfoque de competencia, Sí. ¿no? Que no es nuevo en Uruguay en realidad. No. En ese sentido, ¿qué mirada tienen ustedes? Nosotros creemos que va por ese lado. Va al lado B, Sí. va por ese lado. Va por el lado de desarrollar competencias que ya se desarrollan en Uruguay. Y hay experiencias curriculares, ya sea en el viejo programa de educación inicial del año, no me recuerdo bien, pero el año 96, 98. Después, por ejemplo, las competencias fueron tomadas desde otro signo político, de otra administración, por ejemplo, nada más ni nada menos que por la Red Global de Aprendizaje del Plan Ceibal. La 6C, que le llamaba la Red Global de Aprendizaje, se desarrollaron durante todo el periodo de gobierno del Frente Amplio. No son nuevas en el debate. Hoy lo está tomando en la formación profesional básica. Se han desarrollado ampliamente. A nivel universitario hay una mirada sobre las competencias. ¿Qué es una competencia? Es la integración de conocimientos y disciplinas en situación. ¿Qué queremos en los muchachos y muchachas del siglo XXI? Que sean capaces de pensar críticamente, de manejar una segunda lengua, de pensar democráticamente, de resolver situaciones de su proyecto de vida. Y en ese sentido, una organización de un sistema por competencias es un desafío más que interesante y creemos que va por ahí. Cuando escucho de reforma a la educación o cuando hablo de reforma a la educación, automáticamente pienso en la formación docente, que es una pieza clave en todo esto. ¿A dónde debería apuntar esa reforma en ese sentido? La formación docente necesariamente tiene que ir hacia una profesionalización, al desarrollo de la investigación. Uno no se imagina el desarrollo universitario de la formación docente, que es un gran titular, sin el desarrollo de la capacidad investigativa de los centros de formación docente, de producción de conocimiento. Tiene que ir a un proceso de profesionalización avanzado y creemos que en ese diálogo donde se respete, por un lado, la construcción de disciplinas y asignaturas, pero también se integran distintas disciplinas en función de un tronco común, de un marco común de conocimientos que atraviesen a todos los docentes, ya sea desde primaria
inicial y nivel secundaria. Formación docente, discusión de esa formación con participación de los docentes. Sí, por supuesto. Vuelvo a lo que te planteaba hace 10 minutos. El techo de cada transformación es la participación de los docentes y la construcción de una agenda para esa transformación. No puede haber. Y los mejores logros se han dado siempre con la participación de los docentes. Sin ellos queda en papel mojado, ¿no? ¿Y crees que la coalición de gobierno está dispuesta a integrar a los docentes en una discusión de ese tipo? No tiene otra manera de generar transformaciones sino es incorporando el conflicto como parte del debate. Si se corta, si se pasa la podadora de césped y solamente se maneja a nivel político partidario, las transformaciones van a quedar por el camino, no tengo duda de eso. Hoy hablaba Juan Pedro en el inicio de la entrevista de que partimos de quizás cosas que estamos todos de acuerdo a nivel educativo. Y pienso que creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que los docentes, los maestros deberían ganar bien. Sí, claro. ¿No? ¿Eso también crees que debe haber consenso político en eso? Los maestros debemos ganar mejor, pero aparte también... Sí, no estoy diciendo que pase eso, ¿no? Digo, no. Pensando en y también las condiciones donde se genera el trabajo. Porque uno de los problemas es en qué condiciones trabajamos maestros, profesores en las instituciones educativas. A ver, ahí me gustaría profundizar un poco. Trabajan los directores, ¿no? Si vos llamás llamás a una directora de escuela, de jardín o de liceo, un domingo a las 8 de la noche, está contando plata para pagar la caja chica o está controlando si el proveedor de la cocoa está registrado en el BPS y en la DGI. Los mecanismos del sistema son muy complicados en los roles. Y uno de los temas de los nodos gordianos es el tema de las direcciones, es el tema de la supervisión de los inspectores. Entonces, las condiciones en que se genera la profesionalización docente es uno de los desafíos centrales. Cuando hablamos de reforma educativa, pienso, después de la dictadura, ¿no?, de reformas ajustadas y representadas por fuerte liderazgo, ¿no? Pienso en Pibel Devoto, en Germán Rama, por ejemplo, con liderazgos fuertes que impulsaron determinadas reformas. ¿Cuánto pesan esos antecedentes a la hora de plantear este tipo de transformación? Los liderazgos son centrales, ¿no? Y son centrales. ¿Quién lidera el proceso y cómo lo lidera y cómo se convierte en un interlocutor válido ante la sociedad es fundamental? Y el empoderamiento y la capacidad de diálogo que tenga el presidente de la ANEP es muy importante para llevar adelante los procesos. Es muy importante. Y creo que va más allá de los temas políticos partidarios. Es un tema de generar una mesa de debate en torno a eso. Y un punto, si tú me permitís, la ampliación no solamente del tiempo pedagógico dentro de la ANEP, dentro de los espacios, sino también el tejido con esa malla social de apoyo a lo educativo, con experiencias socioeducativas que hoy ya existen y que tienen que coordinar en territorio con las instituciones educativas. Por ejemplo, la experiencia fantástica que está llevando la FOEB en torno a los centros sociales y educativos, como lo planteó Richard Reed en esta misma mesa, estas sillas hace un tiempo atrás. La FOEB está haciendo una experiencia fantástica, que ahora el lunes va a ampliar hasta apoyo licial en los centros educativos. Y creemos que eso es realmente formas de articular el mundo necesario de las propuestas de la ANEP con esa musculatura maravillosa de la sociedad civil, donde permea a toda la sociedad y particularmente atendiendo a los sectores más desfavorecidos. Juan Pedro, te propongo hacer una breve pausa. ¿Cómo no? Y charlamos de otros temas. Dale. Después. Ya seguimos, ¿eh? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, charlando con Juan Pedro Mir. Juan Pedro, esta pandemia fue tremenda, ¿no? Desde todo punto de vista, a nivel educativo también. También se dio la situación de que muchas niñas, niños, jóvenes abandonaron el sistema educativo por distintos motivos y fue un gran desafío porque de la noche a la mañana tanto docentes, maestros, alumnos tuvieron que empezar a aprender a dar clases virtuales, a recibir clases a distancia. Y eso también generó dificultades, porque no todos podían acceder a una computadora, tenían los recursos para poder recibir una clase a distancia. ¿Cómo se recupera todo eso que se perdió? Hay
un psicoanalista italiano, Massimo Recalcati, tiene un libro fantástico que lo recomiendo siempre, que se llama La hora de clase. Es un psicoanalista lacaniano que habla de educación y plantea que más allá del tiempo y de más allá del tiempo cronológico, hay un momento fundamental de encuentro entre el estudiante y el profesor, el maestro, que le puede cambiar la vida al otro. Entonces, ese momento, el tiempo cronológico no se recupera, pero el tiempo de reconstruir los vínculos y reconstruir el vínculo con el conocimiento, creo que es posible, es necesario y tiene que ver con ese amor hacia el conocimiento, ese amor al alumno y ese amor al espacio educativo que se tiene que desarrollar, y creo que es posible. La pandemia fue removedora para todos, nos implicó cambiar. El desafío es que todo lo que aprendimos en pandemia, a manejar plataformas, a dar clases virtuales, a establecer conexiones entre los estudiantes y las familias, que no se pierda en este contexto de la nueva presencialidad. Y ese concepto de una educación híbrida que combine lo virtual, lo digital con lo presencial, no abandonarlo, no volver hasta antes de la pandemia. Creo que eso es un punto central. ¿Defendés ese sistema híbrido? Sí, claro. ¿Pensás que vamos camino a eso? Yo creo que, y está claro hoy, por ejemplo, cuando los estudiantes universitarios de la universidad están planteando las clases híbridas como modelo de desarrollo del acceso al conocimiento. Claro, en el caso universitario también, porque hay muchos en nuestro país que evitan quizás tener que venir a Montevideo, Claro, ¿no? Eso claro. termina siendo una herramienta importante. Pero al nivel de los más chicos, por ejemplo. La presencialidad es en la infancia, porque además en la infancia la educación va de la mano del cuidado, siempre. Entonces, por supuesto que hay un nivel de presencialidad que es insustituible, pero la riqueza de las nuevas tecnologías y el uso de plataformas digitales es una herramienta que desafía al tiempo y espacio educativo de manera fantástica. Hoy tenés vos, por ejemplo, en la Biblioteca Ceibal, ¿no? Que es un capital nacional, tenés miles de títulos al acceso de los 3 millones de habitantes del Uruguay. Entonces, el conjugar la educación híbrida, la educación a la distancia con la educación presencial es uno de los desafíos de nuestro sistema educativo, que está en las mejores condiciones de conectividad de América por lejos y de las mejores del mundo, para poder combinar ese nuevo tiempo y espacio en el espacio escolar. Hablando de tecnología y conectividad, ¿qué impacto tiene el Plan Ceibal? Ha tenido un gran impacto en la inclusión educativa, en la inclusión digital, perdón, ha tenido un gran impacto en las posibilidades de expandir el acceso a contenidos digitales, a contenidos educativos. Ha tenido un gran impacto donde ha puesto, a nosotros ya es natural, pero los niveles de conectividad de los centros educativos en Uruguay, uno lo plantea a cualquier otro colega del resto de América y realmente ve los niveles de conectividad destacados de Uruguay. O sea, en el resto de los países de América es muy complicada la conectividad en las instituciones educativas. Si tú me preguntás qué impacto tuvo en los aprendizajes curriculares, ahí ya tenemos respuestas diversas y es uno de los desafíos de ver cómo eso se concatena con la mejora en lenguaje, en matemática, y también ha sido diferente el impacto en educación primaria que en educación secundaria. Entonces, yo creo que, y en la enseñanza técnica, yo creo que el desafío es universalizar el enfoque Ceibal como una de las formas también de aprendizaje híbrido y profundización del aprendizaje virtual. Juan Pedro, mira, te agradezco mucho tu tiempo, estas respuestas, y seguiremos hablando de educación seguramente. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ya en minutos nada más, se viene la letra chica, volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.